La consciencia interior tiende a la ecuanimidad. La consciencia exterior tiende a lo contrario, al desorden, a la desmesura, a la exageración. Esto es importante contemplarlo porque nos puede ayudar a autopercibirnos cuando en una situación de conflicto reaccionamos. Es en esas situaciones de crisis y de conflicto donde se prueba la ecuanimidad de cada persona. La respuesta armónica, moderada, acorde con lo que una situación requiere, con lo que un acto necesita. Esto es importante que nos autoobservemos o en medio del conflicto o una vez que el conflicto pasa, una mirada retroactiva para poder aprender lo que no hemos podido considerar o atender en el momento de crisis en el que estábamos envueltos. Pero es importante, porque la moderación, que es armonía, que es esa ecuanimidad, que es la mesura, es un signo de la autorrealización. Y moderación no es atender con poca fuerza algo que requiere mucha. Eso es una retracción que no es yógica. Ni por supuesto lo contrario. Atender con una fuerza excesiva a algo que no requiere de esa fuerza excesiva. No somos mejores personas por no aplicar fuerza cuando una situación requiere fuerza. No somos mejores por no afrontar o por huir de un conflicto pensando que la paz lo es todo. Cada situación requiere de una respuesta y depende del conocimiento, depende del discernimiento de cada persona, ver la situación y establecer la respuesta que cada situación necesita. Y a veces una situación que se presenta de forma radical necesita una respuesta acorde a la intensidad con la que se expresa la situación. Pero esa intensidad con la que actuamos en el exterior ante un problema que consideramos grave no quiere decir que haya alteración en nosotros. Podemos expresar mucha fuerza, intensidad si se necesita, pero no parte de una alteración interior, de una tensión de nuestro ánimo, de nuestra emocionalidad. La ecuanimidad es, cuando hablamos, atenernos a la realidad de las cosas, hablar cuando tenemos que aportar algo y callar cuando no tenemos que aportar nada. Hablar por hablar es desmesura. No hablar por timidez es debilidad. Hablar por hacerse notar ante los demás es ego, es una falta de medida. Y cuando expresamos algo, expresar esa realidad sin exageración, porque la exageración es una suerte de vertiente dulcificada de la mentira. Es manipular una realidad para que el que te escucha sea cómplice o se adhiera a tu versión de los hechos. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de expresarnos. En el campo de la energía, la ecuanimidad es dedicar la energía, justo la energía que conviene, que corresponde a cada trabajo a realizar. Si es un trabajo mental, si estamos intentando discernir algo, nos dedicamos el tiempo y la energía que sea
necesaria para ese discernimiento. La obsesión, el darle vueltas a las cosas, el permanecer en la eterna duda, el estar sin haber decidido, por lo menos sin haber aplicado una decisión, ya casi arrepintiéndonos por temor a equivocarnos de lo que hemos percibido, todo eso es un dispendio de energía y eso no es ecuanimidad. En un trabajo determinado, dedicar la energía al trabajo mientras el trabajo se está realizando y procurar que esa energía descanse cuando ya no estamos trabajando. Todo lo que es obsesión es dispendio de energía. La emocionalidad no es ni será nunca ecuanimidad, porque la emocionalidad tiende siempre a la exageración, al dramatismo, al sentido trágico de la vida. Es la serenidad, es la igualdad interior, es todo aquello que de alguna manera nos procura, nos lleva al centramiento que es desde donde parte esa atmósfera y ese poder de ecuanimidad y de armonía en nosotros. Todos los aspectos de nuestro desarrollo, todas las formas de relación con el exterior y con las demás personas deben tender a esa armonía, a esa ecuanimidad. Medir el silencio y medir la palabra, medir la acción y la inacción, medir la energía que requiere cada momento, medir o discernir cuándo tenemos que afrontar un problema, cuándo debemos dejar pasar una circunstancia, cuándo tenemos que confrontar, cuándo tenemos que ceder. Naturalmente, el discernimiento cuenta, porque sin ese discernimiento la vida es caos. El discernimiento siempre está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Pero para discernir también tenemos que entrar en estados serenos de armonía. Otra forma que favorece la ecuanimidad, además de la interiorización, es esta observación distante de las cosas, porque esto nos aporta perspectiva, esto relativiza, la distancia relativiza también en el mundo físico. Esto lo comprendemos muy bien. Si un coche pasa a 10 centímetros de nosotros, sentimos mucho peligro y mucha inquietud. Si un coche circula a 1 kilómetro de nosotros, pues no hay peligro. El coche es el mismo, pero la distancia es diferente. Aquí, psicológica y emocionalmente, esa distancia con la que aprendemos a observar conscientemente nos libra de la alteración, nos aporta un discernimiento mesurado, armónico, ecuánime de las circunstancias y nos procura la posibilidad de una respuesta también armónica, ecuánime a esas circunstancias que tenemos que responder, que tenemos que afrontar o que tenemos que decidir por alguna circunstancia en un momento determinado dejar pasar. Pero cuando no afrontamos algo no es por cobardía, no es por debilidad, es simplemente el discernimiento que nos indica que ahora no conviene establecer un conflicto o que nos viene bien incluso asumir esa realidad para trabajar algo en nosotros. La mesura, la armonía, la ecuanimidad son signos de lo interior y de la conciencia superior. La desmesura, la desarmonía son signos de la conciencia exterior del ego.